Problema de Olimpiada número 6. Hay 25 pedazos de queso, todos de diferente peso. Decida si siempre es posible cortar uno de los pedazos en dos partes y colocar luego los 26 pedazos en dos paquetes, tales que los dos paquetes pesan lo mismo y además cada una de las partes que se cortaron están en paquetes distintos. Primero notemos que como todos los quesos tienen distinto peso, podemos ordenarlos, por ejemplo, de menor a mayor. Y cómo no, resolvamos este problema de forma general, no para 25 quesos, sino por una cantidad cualquiera, n quesos. Mostraré dos formas distintas de resolver el problema. Primero mostraré la que encontré en internet, que fue la que transcribí a este video, y luego mostraré la forma en que lo resolví yo cuando lo vi. La primera solución consiste en lo siguiente. Imaginemos que cada queso es un rectángulo, donde la altura de este rectángulo es el peso del queso. ¿Bien? Ahora ordenemos todos estos quesos de menor a mayor y peguémoslos uno al lado del otro, tal como en la imagen. La idea consiste en encontrar el lugar de este gran queso, tal que al cortar, ambos lados del corte pesen lo mismo. Y resulta que la mayor parte de las veces, justo el lugar donde hagamos el corte, será un queso, que será justamente el queso que se cortará y quedarán ambos lados en un distinto grupo. Ahora puede darse el caso de que justo donde cortemos sea entre medio de dos quesos. En ese caso podríamos separar todo el queso grande en dos grupos sin la necesidad de hacer un corte. Pero ¿cómo obligamos a que se realice un corte? Y así cumplir el enunciado. Si esto ocurre, podemos hacer algo muy sencillo. El último de los quesos livianos lo lanzamos al lado de los quesos pesados y el queso más pesado de todos lo lanzamos al lado de los quesos livianos. Haciendo esto, el lado de los quesos livianos pesará un poco más y el lado de los quesos pesados pesará un poco menos. Entonces tendremos que hacer el corte un poco más a la izquierda y esto nos obligará a cortar el queso pesado. Y luego de hacer el corte, las dos mitades del queso pesado quedarán en distintos grupos, cumpliendo el enunciado. Ahora tengo que probar que lo que les dije es verdad, entonces pongámosle matemáticas. Lo primero que vamos a hacer es darle nombre a los quesos. Por ejemplo, el primer queso lo podemos llamar W1 y el késimo queso W_k. Y tal como les dije al principio del video, podemos ordenar los quesos de menor a mayor. Ahora haremos algunas definiciones que nos ayudarán a resolver el problema. Primero definimos la suma total de todos los pesos como se ve en pantalla. Y también definimos las sumas parciales, que no significa nada más que tomar los primeros K quesos y ver cuánto pesan. Y también mencionar que si la suma parcial para 0 quesos vale 0, porque es como no poner ningún peso en la balanza, ¿no? Por otro lado, si metemos todos los quesos en la balanza, es decir, los n quesos, van a pesar lo mismo que la suma total de todos. Y ahora definimos la diferencia. Esta diferencia no es nada más que el peso de los primeros K quesos y el restante. Recordando, claro, que tenemos los quesos ordenados de menor a mayor. Algo importante de mencionar es que cuando no tomamos ningún queso, la diferencia es menos S, y cuando tomamos todos los quesos, la diferencia es más S. Y es importante mencionar que si en algún momento la diferencia es 0, significa que el peso de los primeros K quesos pesa lo mismo que el restante, o sea que las dos mitades pesarían lo mismo. ¿Y por qué esto es tan importante? Resulta que como para k igual 0 la diferencia es negativa y para k igual n la diferencia es positiva, resulta que para algún queso la diferencia va a ser menor o igual a 0 y para el siguiente la diferencia será positiva. En otras palabras, en algún momento la diferencia tiene que pasar por el 0 para ir de menos a más. Y esto a lo que le llegamos nos dice lo que les planteaba en las animaciones del principio. ¿Esto qué significa? Imaginemos que vamos contando los quesos, sumando sus pesos, claro. Contamos el primer queso, luego sumamos el peso del segundo, vamos sumando y llegamos al queso número K. ¿Bien? Y vemos cuál es la diferencia. La diferencia entre los primeros K quesos y el restante es negativa, o sea que el lado de la derecha, que sería el restante, los quesos más pesados, pesa más. Así que luego contamos el queso K más 1. Y ahora la diferencia es negativa, significa que el lado de los quesos más livianos pasó a pesar más que el lado de los quesos pesados. Y eso significa que podemos cortar el queso número K más 1 para igualar el peso de ambas mitades. Y ahora fijémonos en el caso en que la diferencia hasta el queso K es igual a 0. Ese es el segundo caso que les mostraba en la animación, en que justo podemos llegar al queso número K sin cortar nada y ambas mitades pesen lo mismo. Partamos resolviendo este último caso. Como ya les mencionaba en la animación, lo que tenemos que hacer es reordenar. El queso más pesado, el N, lo pasamos al lado liviano y el queso késimo lo pasamos al lado pesado. Y el queso pesado lo tenemos que cortar en dos trozos, uno que pese lo mismo que el queso número K y otro que sea el restante al final. Y notarán que si el queso, o sea el trozo que cortamos, que pesa lo mismo que el queso késimo, lo dejamos del lado de los quesos livianos y el restante lo dejamos en el lado de los quesos pesados,
se cumple el enunciado, pues ambos grupos pesan lo mismo y ambas mitades del corte quedaron en grupos distintos. Ahora veamos el otro caso, en que la diferencia entre el queso K es menor a 0. Acá simplemente desarrollamos la expresión usando las mismas definiciones que habíamos hecho antes. Y fíjense bien en el lado derecho, ¿ok? Porque lo vamos a usar ahora mismo. Vamos a definir la siguiente función, que si se dan cuenta está definida casi de la misma forma que la diapositiva anterior, que les dije que prestaran atención. Solo que le restamos x al peso del queso número k más 1. En el fondo esta función es la diferencia que definimos hasta el queso k más 1, pero quitándole x de peso a este queso. Lo importante es que esta función es continua. ¿Por qué es continua? Porque podemos cortar el queso donde nos dé la gana. Y notemos algo importante. ¿Qué pasa cuando evaluamos esta función en 0 o en el mismo peso que el queso k más 1? Resulta que si evaluamos la función en 0, llegamos a la misma expresión que la diferencia hasta el queso k más 1. Y si evaluamos la función en el peso del queso k más 1, llegamos a la misma expresión de la diferencia hasta el queso número k. Y usando los resultados de algunas diapositivas atrás, podemos saber el signo de evaluar la función en estos valores. Llegando a que por un lado, f de 0 es mayor a 0, mayor estricto, y evaluar la función en el peso del queso k más 1 es menor a 0. Esto nos permite usar el teorema del valor intermedio, lo que nos permite afirmar que existe un x tal que esta función sea igual a 0. Eso significa que podemos cortar el trozo k más 1 en dos partes, una que pese x y otra que pese el peso del queso k más 1 menos x, de forma que ambos lados, el peso de los quesos livianos más x, pese lo mismo que el lado de los quesos pesados menos x. Haciendo los cortes como les indiqué, podemos armar el grupo 1 y el grupo 2 de la siguiente forma, y notarán que ambos grupos pesan lo mismo y las dos mitades del corte quedan en grupos distintos, lo cual cumple el enunciado. Además, como la cantidad de quesos que elegimos era arbitraria, se probó automáticamente para cualquier cantidad de quesos, sean 25 o sean 100.000 quesos. Entonces podemos responder que sí, siempre es posible cumplir el enunciado. Y esa fue la primera forma de resolver el problema. Pasemos a ver otra forma de resolver el problema, que es la que hice yo. Al igual que antes, cada uno de estos rectángulos representa un queso y su largo, el peso del queso. Lo que vamos a hacer es armar ambos grupos directamente. El primero de todos los quesos, o sea el más pequeño, lo mandamos al grupo 1, el siguiente al grupo 2, el siguiente al grupo 3, y así vamos lanzando cada queso a uno de los dos grupos de forma intercalada. Pero vamos a dejar fuera el último queso. Este último queso, el más pesado, será el que cortaremos y que igualará la diferencia de pesos entre el grupo 1 y el grupo 2, cumpliendo el enunciado. Aquí voy a ir más rápido. Primero definimos los quesos de la misma forma que antes y, al igual que antes, mencionamos que se pueden ordenar de menor a mayor. Ahora si se fijan, mencioné que el último queso será el que cortaremos para igualar el peso de ambos grupos. Ahora probaremos que eso es posible. Llamemos D a la diferencia entre ambos grupos. Y supongamos que el último queso de todos, el más pesado, pesa más que la diferencia de pesos entre ambos grupos. Entonces podemos cortar el queso W en las dos mitades que les estoy mencionando en pantalla y notarán que ambos grupos pesarían lo mismo. La mitad más liviana la pasamos al grupo más pesado y la mitad más pesada al grupo más liviano. De esa forma se iguala el peso de ambos grupos, cumpliendo el enunciado. De esta forma ya mostramos que si la diferencia hasta el final es menor que el peso del último queso, ganamos. Pero nos queda probar eso, que si vamos creando los grupos como les dije, o sea, el primer queso a un grupo, el siguiente al otro, el siguiente al otro, el siguiente al otro y así, la diferencia entre ambos grupos será siempre menor que el peso del último queso. Y como no, vamos a probar esto por inducción, pero aquí vamos a ir más rápido porque es algo más mecánico. Primero que nada, vamos a definir ambos grupos de forma un poco más formal. Digamos que al grupo 1 vamos a lanzar todos los quesos con índice impar y al grupo 2 todos los quesos con índice par. Entonces, I sub k es el peso del grupo de los que tienen índice impar y P sub k es el peso del grupo de los de índice par. Por ejemplo, si tuviera 4 quesos, el queso 1, 2, 3 y 4, I sub 4 sería el peso del queso 1 más 3 y P sub 4 sería el peso del queso 2 más 4. Y queremos probar que la diferencia en peso entre estos dos grupos hasta el queso número k es siempre menor que la del queso siguiente. Y mencionar también que esto es para un número n arbitrario, o sea, queremos probar esto para cualquier cantidad de quesos. Esto es simplemente una prueba por inducción, sencillita, la puse en pantalla para aquel que la quiera leer. De esa forma probamos que la diferencia de peso entre ambos grupos es siempre menor que el peso del siguiente queso. Y ya probamos que si esto ocurre, entonces podemos cortar el último de los quesos para cumplir el enunciado.
Y con esto hemos probado de dos maneras distintas que siempre es posible cumplir el enunciado del problema, no solo con 25 quesos, sino con cualquier cantidad.